buenos días. Buenos días a todos los que están en transmisión, les damos un saludo. Y por supuesto los que están en auditorio, Dios les bendiga. Nos alegra ver caras nuevas, nos alegra ver a Daniel, nos alegra ver a Valeria, ya sanita. Y por supuesto que cada uno de ustedes es motivo de alegría. Espero la misma alegría que me causa verlos, ustedes cause yo ver, que me vean también, porque claro, cada 8 días nos vemos y se vuelve pues una costumbre, pero no, de verdad que como familia en la fe, el domingo es un día especial, ¿verdad? Y hoy sí que es todavía más especial. Bueno, todos los domingos la iglesia se reúne, adora, exalta al Señor. Y pues una de las cosas que siempre celebraremos es el triunfo de Jesús por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pero que haya un día donde no por asuntos comerciales, sino que se reconozca espiritualmente, que se reconozca en todo el mundo como el día de resurrección, pues es importante. Déjenme decirles, no sé si estoy de acuerdo con esto que voy a decir, pero a mí me parece que en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta los últimos días, el acontecimiento más importante que se llevó o que se efectuó sobre la tierra no puede ser algo mejor que la resurrección de Cristo. No estuvimos presentes en ese momento, pero aún entendemos y hacemos parte de la resurrección. Ahora, a ver si lo puedo ilustrar un poquitico. Leyendo el texto bíblico, nos dice que 3 días antes de la resurrección, 3 días antes, ¿sí? Usted tiene que contar y decir, bueno, entonces, ¿cuándo fue la muerte? Sí, se cumplió la ilustración que Jesús dijo, como Jonás estuvo en el pez 3 días, 3 noches, así el Hijo de Dios. Entonces, sabremos más o menos qué día fue su muerte. Pero al tercer día, y de eso vamos a hablar esta mañana, al tercer día estaba celebrándose la resurrección. El día o la tarde que falleció el Señor, leemos el texto bíblico, no sé si usted se ha acercado a él, pero leemos que espiritual y físicamente hubo una afectación, tanto en el campo espiritual como en el campo físico. En el campo físico, alguien ha leído que hubo un temblor, ¿sí? Alguien ha leído que se oscureció, que cambió el clima, ¿sí? Alguien ha leído que se produjo un tipo de tormenta y que hubo oscuridad durante 3 horas, ¿sí? Una oscuridad general. Entonces el mundo físico, la naturaleza, los árboles, el clima fue afectado por la muerte de Jesús. Y no podía ser para menos, porque estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? No podía ser para menos. No solamente había tristeza en el cielo, sino que toda la creación, toda la humanidad estaba conmovida por la muerte de Cristo. Y espiritualmente y físicamente, pues Y durante 3 días, permítame decir, durante 3 días, pienso que el mundo físico y el mundo espiritual estuvo en esa tristeza, en esa agonía. Murió el Hijo de Dios, como que quedamos sin esperanza, como que ahora que vamos, así, en un estado así como cuando alguien cuando pierde un cercano, un familiar, y enfrenta la realidad, pero pareciera que estuviera en un sueño, y tristeza y eso. Cumplidos los 3 días, sucede la resurrección. Vamos a leer acerca de ello y a hablar acerca de ello. Y por supuesto que el mundo completo, físico y espiritual, da un vuelco, y entonces nosotros celebramos esa esperanza y esa victoria de Jesús, ¿sí? La tumba quedó vacía. La cruz quedó vacía. Clavos bien grandes para impedirle que pudiera, pero ni lo pudo retener la cruz, ni lo pudo retener la tumba, ni la gran piedra que pusieron. Mire, le invito para que usted vaya conmigo a Lucas. Si usted está en transmisión en casa o en otro lugar, le invito también para que trate de acercarse a su Biblia
Bueno es que usted tenga una Biblia, pero mejor que usted la lea. ¿Sí? Sé que en algunas casas hay unas Biblias muy costosas, muy bonitas, con letras amarillas, de oro, pero importante es que lea el texto de la Escritura. Ahora, déjeme decirle, esto es un gusto personal mío. Me gusta más que en el templo usemos más el libro físico, pero yo entiendo que varios de ustedes, también yo, tengamos de manera digital la Biblia, pero asegúrese que mientras está en la lectura o en el servicio, ni lo distrae un mensaje de texto, ni una noticia, para mantener esa reverencia. ¿Estamos? Lucas capítulo 24. Si usted no trajo o no tiene Biblia, quien está a su lado sí debe tener Biblia, entonces pídale que le deje leer. Y si los dos no tienen Biblia, entonces el tercero al otro lado. Ya iba a decir pídele perdón a Dios, pero está bien, está bien. Ok, Lucas capítulo 24. Dice, el primer día de la semana. ¿Saben cuál es el primer día de la semana? No es el viernes, no es el lunes, es el domingo, ¿sí? El domingo, el primer día de la semana. El día 7, el sabático, o el día último de la semana era el día sábado, ¿sí? Día sábado. El primer día de la semana está hablando del domingo muy de mañana. Estamos calculando que si en el horario judío el día empezaba a las 6 de la mañana, entonces recién daban las 6 y estaba comenzando. Las 5 era la última hora de la madrugada o de la noche, entonces no podemos hablar de esa hora, sino del primer día, de la primera hora de la mañana. 6 de la mañana, vinieron al sepulcro, no dice todavía quiénes, pero un grupo de personas está yendo. ¿Sabe qué es sepulcro, verdad? El lugar donde depositan ¿a quién? A alguien que se ha muerto, alguien que perdió la vida. Hay otros términos, pero mejor no los usemos porque suenan chistosos y eso. Bien, ¿sí? De diferentes formas decimos. Alguien está viniendo, un grupo de personas al sepulcro. Ahí están buscando a un cuerpo o a alguien que murió. Y dice que traen las especias aromáticas que habían preparado. ¿Habían qué? Preparado. Y algunas otras. Ahora se identifica quiénes mujeres con ellas. Este grupo está compuesto por mujeres. No sé si usted sabe a qué tipo de personas se está refiriendo, qué tipo de mujeres son, por qué están buscando ese cuerpo, qué nos refiere el texto. ¿Saben algo de ellas? ¿Las Marías? Esa es una novela. No, esa también sí. Ok. Magdalena, sí, bueno, aquí va a dar el nombre. Bueno, sigamos. Dice verso 2, y entrando, verso 2, y hallaron removida la piedra. Lea bien, ¿no? No era que tenía, y hallaron removida ¿qué? La piedra. Es decir que cuando a nosotros nos hablan de entierro, pensamos en un hoyo hacia abajo, ¿cierto? Porque es nuestra costumbre. Pero cuando leemos esto, entonces comenzamos a ver, no es un hoyo, es tipo de una entrada, una cueva, un monte, algo así, y han sido puesta una gran piedra a manera de puerta, pero ellas llegan y el sepulcro está abierto, la piedra ha sido puesta a un lado, ya no están los guardias que habían sido puestos los días anteriores. Si leemos anteriormente se nos habla de guardias y eso, pero está algo diferente a lo que ellas están esperando. Y ellas, dice verso 3, entrando no hallaron el cuerpo, y señala de quién, del Señor Jesús. Y entrando no hallaron el cuerpo. ¿Qué estaban buscando ellas? El cuerpo, el muerto. ¿Estaban buscando qué? Un cuerpo sin vida. ¿Sí? Y no solamente fueron así, fueron con preparación, llevaban algo. ¿Qué es lo que llevaban? Un ungüento, unas especias aromáticas. No se dice si la prepararon el día anterior o realmente sobre las 3, 4 de la mañana se habían levantado ese día con la tristeza que venían de esos días anteriores y quizás con lágrimas y demás estaban allí machacando las especias, haciendo un ungüento. Querían hacerle un favor al cuerpo de Jesús.
¿Sí? Bueno, dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿sí?, de que no encontraron, dice, he aquí, se pararon junto a ellas, aparecieron de un momento a otro dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿A qué le suena esa narración? Dos ángeles, ¿sí?, brillan sus vestiduras, dos ángeles están allí junto a ellas. Y verso 5, y como tuvieron temor, yo no sé usted qué haría si le apareciera un tipo de fantasma o un ángel, o tuviera una revelación, si afectara, seguramente le afectaría de alguna manera. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles les dicen a ellas, ¿por qué? ¿Puede leer esa pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que... Qué interesante reflexión, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Tremenda pregunta. Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Qué noticia. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, les dicen los ángeles, acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No debería ser sorpresa para ustedes. El Señor ya les había dicho de esto. Para un poquitico, y sé que ustedes, varios de ustedes que están en las escuelas bíblicas, que son juiciosos, que saben de la Biblia, ¿cuántas veces en el Evangelio se dice que Jesús anticipadamente le dijo a los discípulos que moriría y algunas cosas de su muerte? ¿Cuántas veces se registran en los Evangelios? Hermanos, hay que leer la Biblia, sí. ¿Ok? Bueno, 3 veces. 3 veces les están escritos en los Evangelios que Jesús les habló acerca de cómo iba a ser para que ellos no estuvieran preparados y no fueran a desorientarse. Una de ellas, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les voy a decir antes, ¿sí? Pero me voy, un poco de tiempo no me van a ver, un poco de tiempo me van a volver a ver. ¿Y qué son todas esas palabras que dice Jesús? No las entendieron en el momento, pero Jesús 3 veces. Ahora los ángeles les dijo, pero Él ya les dijo cuando ustedes estaban con Él en Galilea. Verso 7, diciendo las palabras, es necesario, esto les dijo Jesús, ¿qué es necesario? Que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Está diciéndoles, esto que están pasando, esto estaba ya profetizado, ya estaba dicho, ya les había enseñado. 3 cosas les dice, va a caer en manos de gente mala, lo van a matar. Número 2, lo van a crucificar, pero ¿va a qué? Resucitar. Bien, verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos de todas estas cosas a los 11. ¿A cuántos? ¿A cuáles 11 se está refiriendo? ¿No eran 12? ¿Qué pasó con el 12? El que lo vendió no aguantó el haber puesto en manos de gente mala la vida de Jesús, sintió remordimiento, quiso arreglar la cosa, no pudo arreglarla y terminó su vida mal, se ahorcó. No hablemos de eso porque suena así como se me pone en la piel de... ¿sí? Ok, a los 11, volviendo del sepulcro dieron las nuevas a los 11, pero no dice solo a ellos y a todos los demás. Eran, y ahora sí menciona algunos de los nombres de estas mujeres, eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, ¿sí? ¿Recuerdan el padre de Zebedeo? Y no dice más nombres, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora no habla de los 11, habla de los apóstoles. Pero me sorprende el verso 11. Vea, mas a ellos,
¿Está leyendo lo que dice ahí, verso 11? Mas a ellos les parecía, ¿qué? Locura. Perdónenme, pero estas viejas se volvieron locas. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, no les creyeron. Pero levantándose Pedro, ustedes han aprendido, Pedro quiere ser el primero, Pedro quiere no tener preguntas y responder, Pedro es alocado, apurado, ¿sí? Pedro es sanguíneo, Pedro primero hace, después habla, primero habla, después piensa. Pedro, corriendo al sepulcro, entró, miró, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No dice el texto ahí, pero déjenme incluirle esto al texto. Déjenme decir, yo creo que Pedro a alguna de estas mujeres tuvo que acercarse y decirle, perdón, no me burlé de ustedes, yo no creí, perdón. Y después se volvió uno de los que anunciaba. Bien, nos hablan en 12 versículos. La historia sigue ahora con otros 2 hombres en el camino de Maús y eso, pero vamos a detenernos solo en estos 12 versos y tratar de la resurrección con la experiencia no solo de las mujeres, también aquí están incluidos los 12, su actitud, su incredulidad, su burla y demás, ¿sí? Y hay cosas importantísimas que nos enseña ese texto alrededor de la resurrección. Les dije hace un momento que considero que el evento más importante que se ha llevado sobre la tierra, no creo que haya sido ni la primera, ni la segunda guerra mundial, ni la guerra de los 6 días, yo considero que lo más importante que se ha llevado a cabo sobre el planeta Tierra es el día que Jesús resucitó. Bueno, algunos creen igual conmigo. Yo creo que, mire, ese día toda la naturaleza cambió ese estado de angustia, porque ahora las promesas y toda la gracia de Dios decretada en la Biblia que habría salvación para nosotros está cumplido. Él murió, Él resucitó y ahora hay un camino de salvación. Un camino que está provisto para usted y para mí. Sin embargo, tenemos que entender que por más creyentes que seamos, las crisis o los problemas nos hacen hacer cosas que no deberíamos hacer. Miren estas mujeres. Número 1, el verso 1 dice que las mujeres vinieron al sepulcro. Vinieron al sepulcro. Ahora, su intención era encontrar el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo estaba él? Muerto. Así que ellas estaban buscando a un muerto. Y ahora hay una doble tristeza. No solo su Dios, su Señor, su Maestro ha muerto, sino que ahora tampoco encuentran el cuerpo. Una tristeza aún más profunda. Déjenme contarles algo personal. Yo estudié todo mi bachillerato en un colegio llamado Seminario Menor del Espíritu Santo. Era dirigido por los terciarios capuchinos, una comunidad religiosa. Y pues por supuesto que muchas de las actividades que se hacían era buena educación, recuerdo, era un buen colegio, era también económico y por eso allí estaba estudiando. No estaba estudiando para ser sacerdote, sino por la parte económica. Así que 6 años completos estuve todo el bachillerato estudiando. Y por orden de los terciarios o de lo que se hacía en el colegio, todos los alumnos teníamos que estar en misa cada 15 días los viernes, 2 veces al mes. Así que cada 15 días, yo no iba los domingos, pero cada 15 días entraba al templo católico y una de las imágenes que se me quedó tan grabada aquí era ver al Señor Jesús, o por lo menos la representación de él, crucificado. Recuerdo que de sus manos salía, no que pasara eso, sino que estaba representado en el dibujo y demás, que salía sangre de su cabeza, de sus rodillas. Y entonces me daba tanta lástima con él de verlo así. Y pues yo pensaba cómo hacer algo por él. Creo que llegué erradamente casi a sentir compasión, a sentir pobrecito. ¿Sí?
Miren esto, hermanos, miren esto. Mujeres creyentes, esas no son, cuando se nombra, ellas no son cualquier mujer, son mujeres creyentes que mientras Jesús estuvo con vida, fueron parte del equipo. Por ejemplo, se menciona Juana, y Juana era esposa de un hombre con dinero, con mucho dinero. Y una de las que hacía Juana era patrocinar con dinero los viajes misioneros. Pero ella misma también se involucró en el trabajo. María, aquí hay una mujer, por ejemplo, que fue liberada de 7 demonios. Detrás de cada una de estas mujeres hay una historia maravillosa escrita en la Biblia. Así como detrás de cada uno de nosotros debe haber un testimonio y una historia de vida. Si usted no tiene una historia de vida, seguramente no ha encontrado al Señor. Pero una vez se encuentra al Señor, usted tendrá una historia maravillosa que contar de su cambio, de su transformación. ¿Y a quién están estas mujeres? ¿Pero por qué están equivocadas? ¿Y por qué digo que están equivocadas? Porque están con una actitud que no es la correcta y en el lugar que no es el correcto. Y existen hoy, miren, aunque hoy sea el Día Mundial de Resurrección, puedo decir que hay millones de personas que están viviendo la misma experiencia de estas mujeres. ¿Cuál es? En el lugar equivocado y con la actitud equivocada para acercarse. Ahora, es buena intención que queramos buscar al Señor, pero si estamos buscando un muerto, nuestra actitud y hasta nuestra ofrenda será para un muerto. Porque la actitud de ellas y el ofrecimiento de ellas era un ofrecimiento equivocado. Traían especias aromáticas, un ungüento para un cuerpo muerto. Buscaban a un maestro ya muerto, ¿sí? Ella con dedicación dice que le habían preparado, no sé cuánto tiempo les había tomado el preparar esas especias aromáticas. Pero déjenme decirles esto, quien busca a un Dios muerto piensa, ¿sí?, cómo ayudarle a su Dios más que pensar qué puede recibir de él. Quien busca a un Dios muerto, por supuesto que le va a ofrecer una ofrenda que ese muerto necesita. Y yo recuerdo que en mi ignorancia religiosa, cuando iba a esas misas o cuando trataba de acercarme a Dios, de ver esa imagen allá al frente, yo sabía que me estaba acercando a alguien que merecía compasión. Así que no me atrevía a pedirle nada, porque ¿cómo me podía ayudar si él estaba allá clavado en la cruz? Pero cuando tuve la experiencia de que unos jóvenes me llevaron por primera vez a un lugar donde se adoraba al Señor, como este lugar, wow, vi la diferencia de la oración. Una de las cosas que me enamoraron a mí fue la manera de adorar, las canciones. Y soñé desde el primer día que entré a una iglesia cristiana, yo quiero aprender a adorar a Dios así. Ahora, yo soy un músico frustrado. Aprendí a churrisquear la guitarra, ¿sí?, pero no aprendí bien. Aprendí a medio tocar batería, pero no aprendí bien. Pero ¿sabe? Dios hizo misericordia conmigo, porque Dios me dio un hijo músico, maestro en música, en guitarra, especializado en guitarra clásica, en guitarra jazz, y una chica baterista. Sanó mi frustración. Eso es un cuento aparte. Pero Dios es grande, mire. Me encantó el ver que el Dios al que debemos buscar, en primer lugar no está muerto y en segundo lugar puede ofrecernos lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe que desde ese día cambió mi ofrenda a Dios? Dejé de llevarle al Señor especias machacadas para un muerto. Ahora, cada domingo trato de ofrecerle algo que sea vivo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y quisiera provocarlo para que usted diga, de aquí en adelante, cada vez que me presente delante de Dios cada domingo, yo quiero, más que darle un ungüento para muertos, yo quiero darle mi corazón, mi canción, mi adoración, mi vida, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. ¿Está conmigo? Y una experiencia hermosísima. Ahora, en segundo lugar, el verso 3 del capítulo 24 que estamos estudiando, el verso 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Es decir, no encontraron el muerto. ¿Sí? Una tristeza mayor. La piedra está removida, no está su cuerpo, hay una doble tristeza. Su Dios no solamente está muerto, sino que también está desaparecido. Qué triste eso, qué triste. Y hay gente, escúcheme, tengo que decir que hay gente que se está esforzando por buscar a Dios, pero no es la actitud adecuada, no es en el lugar adecuado, y lo que pasa es que las experiencias religiosas a las cuales se acerca en uno o en otro lugar de resolver su problema espiritual, le dejan mayor tristeza y mayor desesperanza. No sé si alguno vivió esa situación, es el lugar equivocado. Sin embargo, pasando al verso 6, la noticia de los ángeles después de la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Qué noticia tan hermosa, la buena noticia. A esto se le conoce como las buenas nuevas. Es el mensaje central de la Escritura. El mensaje más poderoso que podríamos tener es, Él está vivo, Él ha resucitado. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice que la resurrección es la base de nuestra fe, que la resurrección es la base de nuestra libertad, que la resurrección es la base de mi sanidad, que la resurrección es la base de mi restauración. Así que la resurrección contiene la buena nueva. No está aquí, sino que ha resucitado. Es lo que dice los ángeles. Hay un cambio drástico de oscuridad al resplandor, de pasar de la tristeza a una esperanza, ¿sí? Y de poder alegrarse. No es el lugar, no tienen que buscarle aquí. Él está resucitado. Deberían buscarle en otro lugar. Ahora, ¿por qué razón, me pregunto, por qué razón creyentes como estas mujeres que fueron partícipes del ministerio de Jesús les ha acontecido el estar en una actitud que no es la adecuada en el lugar adecuado? Y entonces llegó a la conclusión, según dice el verso 8. Mira, el verso 8 nos da una declaración interesante. Entonces ellas se acordaron de sus promesas o de sus palabras. Cuando el texto me dice se acordaron, entonces me hace entender que en medio de la crisis, de lo que había pasado en la última semana, de ver a su maestro muerto, de verle cargando esa cruz, de verle lo que sufrió esos días, toda esa situación les ha hecho olvidar las promesas del Señor. Dígame una cosa, si usted vive una semana hermosa, que han pasado buenas cosas, pero de pronto sucede algo bien triste, bien difícil, ¿qué le es más fácil recordar? ¿Cada cosita buena que le aconteció o lo que le pasó malo? ¿No es verdad que tendemos a recordar más lo malo? ¿Nos es más fácil? ¿Y qué le están diciendo los ángeles? No es aquí el lugar. Cuando le explican que Él está resucitado, entonces dice, ellas se acordaron. Ahora, déjenme detenerme en esa palabra del verso 8. Acordarse, aquí en el original, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el lenguaje oficial del Imperio Romano, ¿sí? En griego. La palabra que usan para acordarse, cuando habla el verso 8, tiene dos direcciones. Número uno es hacer memoria, es volver aquí a algo que ya nos habían dicho. Pero número dos tiene que ver con entender. Ahora sí entiendo lo que Él me ha dicho. Porque hay cosas que recordamos que se nos dijeron, pero no entendemos qué significa. Y cuando dice que ellas se acordaron, está hablando de dos cosas. Recordar que Él sí les había dicho anticipadamente 3 veces, pero ahora no solamente lo recuerdan, sino que entienden por qué es necesario que Él resucite y qué afectación tiene ese en el mundo, en el campo espiritual. Así que no olvidemos, terminamos haciendo cosas equivocadas porque olvidamos lo que significan las palabras del Evangelio. Terminamos haciendo lo que no debemos hacer porque olvidamos lo que nos dice la Escritura. Terminamos haciendo y estando en lugares equivocados porque se nos olvida qué es la recomendación de la Escritura. A mí me ha pasado en muchas ocasiones
Y he tenido que reflexionar y no, eso no es lo que dice. Y recordar qué dice y entonces actuar basado en lo que dice la Escritura. ¿Estamos, hermanos? Las crisis hacen eso. Ellas se acordaron de sus palabras, entendieron la promesa de resurrección. Y ahora mire lo que dice el verso 9. Entonces dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sí? Mire el cambio. No es el lugar, vámonos de aquí. Ahora entendemos la resurrección. Y si lo entendemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a decirle a los demás, empezando por los seguidores de Él, que Él ha resucitado. ¿Él a qué? Resucitado. ¿Sí? Les dije hace un momento que días atrás hasta la naturaleza estaba triste por la muerte de Jesús, pero ahora se comienza a divulgar una noticia. Un domingo bien temprano se comienza a divulgar una noticia. Primero, la noticia viene de la misma boca de los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Luego lo replican las mujeres a los 11. Los 11 las creen locas. Dice textual, no creen las palabras. Pedro va, pero ese día, antes de terminar ese día, Pedro, y ustedes saben que Pedro era el líder de los 11, ¿sí? Pedro ha descubierto la verdad de la resurrección y le ha traspasado a sus 11. Y no esperaron al lunes, no esperaron al martes. Ese mismo día, no por chat, no por WhatsApp, no tenían esos medios, pero comenzaron a publicar. ¿Sí? ¿Cuántos considerábamos en ese momento grupo de creyentes que habían sido fieles a seguir al Señor? Recuerde que en los siguientes días el Señor les dice, reúnanse, no vayan a irse y esperen aquí. ¿Cuántos se comenzaron a reunir en el aposento alto? 120. Así que en el día, en la mañana, primero los ángeles y antes de terminar el día ya por lo menos 120 personas habían entendido, Cristo ha resucitado. No está en el sepulcro. No tenemos que llorar, no tenemos que ir, no tenemos que hacer especias para ir a llevarle y ayudarle de esa manera. Ha cumplido sus promesas. Tenemos salvación, tenemos redención. Todo lo que nos ha dicho es cierto y ahora podemos ir y compartir con otros. Y entonces se comenzó a divulgar. Y la misma naturaleza, si vemos y estudiamos otros textos de la Escritura, dice que la misma naturaleza se alegró por la noticia de la resurrección del Señor. Yo quiero decirle algo, mire, cada vez que usted como creyente entiende la resurrección y se convierte en un mensajero de buenas nuevas, no solamente afecta espiritualmente a las personas, afecta el entorno de las personas también. Porque ese es el poder de la resurrección. Resurrección significa libertad. Resurrección significa sanidad. Resurrección significa esperanza. Resurrección significa restauración. Alguien puede tener o estar sufriendo la pérdida o ruptura de un hogar y alguien le ha dicho ya no tiene solución. O tal vez una mamá ha recibido de otra persona, no, su hijo ya se lo llevó el diablo, ya no hay manera de ser rescatado. Escúcheme, quiero decirle que creer en la resurrección es pensar y creer que hay solución de restauración para el hogar, cambio para ese muchacho, cambio para... Mire, conocía a Pablo González. Pablo González fue un muchacho que estuvo involucrado durante varios años en la delincuencia. Llegó varias veces a su casa en las madrugadas apuñaleado, medio muerto, después de cometer atracos, robos. Su mamá creyente nos decía, ayúdame a orar por Pablo. Y cada vez que este muchacho era herido y era metido al hospital o a la cárcel, siempre le decía, sáqueme Señor de aquí y prometo que te voy a servir. Y salía y seguía en lo mismo. Sufrió por un acto malo, le dispararon y cuando llegó a su casa estaba medio muriendo. Su mamá otra vez vuelve, le lleva al hospital. Este joven nuevamente hace una promesa, ve la muerte cerca y entonces le promete a Dios que quiere servirlo. Y Dios escuchó su oración y él cumplió y salió y comenzó a ir a la iglesia. Él había consumido
ya sufría de lagunas mentales de tanto consumo, pero fue un gusto para mí trabajar al lado de Pablo González viéndole crecer. Me encantaba sentarme a escucharlo predicar, porque aunque ponía la Biblia ahí en el atril, sin embargo, casi todo lo recitaba. Le escuché recitar completo el libro de Hebreos. Yo, wow, ¿cómo puede una persona que fue afectada en su mente hacer eso? Es el poder de la resurrección. Hay esperanza para su hogar, hay esperanza para sus hijos, hay esperanza para su futuro, pero debemos entender, creer y recordar las palabras del Evangelio. Si usted las cree, las entiende, no esté más en el sepulcro. ¿Qué hace entre los muertos? Debe ir a anunciar a los que necesitan que Él vive. Alguien cerca a usted necesita saber que Él vive. Y lo que significa para él o para ella que Él viva. Porque hay esperanza y hay perdón para sus pecados. Cierre sus ojos y oremos esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu obra maravillosa. Aceptaste el sufrimiento de la cruz, soportaste látigo, soportaste muerte. Y dice Isaías que le vimos como el herido, como el azotado y abatido de Dios. Pero ahora entendemos que te levantaste de la cruz y de la muerte para darnos garantía de salvación. Jesús, tu resurrección es esperanza para mí. Tu resurrección es vida, cambio, sanidad. Tú eres Dios y has prometido que el que cree en ti, aunque estuviere muerto, va a vivir. Y yo creo tus palabras, Señor. Señor, haznos portadores del mensaje de la buena nueva. Independientemente de que alguien tome burla o no crea, ayúdanos a ser mensajeros, anunciadores de la buena nueva de salvación para todos aquellos que necesitan. Si alguien esta mañana en este auditorio, si alguien allá en medio de la transmisión, esta palabra le ha bendecido y quiere ofrecer su vida y quiere levantarse y decirle: Señor, hazme un creyente, hazme un anunciador de las buenas nuevas. Ahí donde se encuentra, póngase en pie. Usted va a pedirle: Señor, revélame lo que significa que tú vivas y que quieras cambiar mi ser. Señor, aquí estamos ante tu altar, ante tu gracia. Señor, si en algún momento nuestros ojos te han visto viéndote incapaz, crucificado, necesitado, Señor, danos revelación del Cristo resucitado, del poderoso Señor que puede transformar nuestras vidas. Y mientras usted ora y mientras escuchamos la adoración, que suenen esas palabras de los ángeles dentro de nuestro corazón: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Cómo tú ofreces tu vida a Dios? ¿Cómo traes ofrenda al Señor? ¿Qué tipo de actitud tienes cuando te acercas a Él? Si tu Dios está muerto, tu ofrenda, tu actitud será eso, de muerto. Pero Él vive. Él vive. Aleluya.